Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más, me alegra mucho el poder compartir la palabra de Dios. Soy su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Y el tema que les voy a compartir ahora se titula Dios, Sexualidad y Sida. Dios, Sexualidad y Sida. Quizás se le hace un poco extraño el título, porque lo he titulado así, pero conforme lo vayamos desarrollando, usted se va a dar cuenta el por qué. Hoy, querido hermano, vemos mucha gente deprimida, mucha gente con cara larga, mucha gente infeliz, porque se están comparando con aquel modelo de aquella revista, con aquel modelo de televisión, con aquel periodista, con aquella periodista, donde quizás muchas veces las jovencitas no tienen las medidas adecuadas como aquella artista, aquella ídolo que ella va siguiendo. Aquellos jóvenes no tienen el cuerpo escultural de aquel chavo que sale en los deportes, en revistas, en espectaculares, y de una forma u otra se van deprimiendo. Muchas amas de casa están deprimidas porque quizás no son mujeres de sociedad, no tienen quizás una carrera profesional y demás. Hay tantas infinidad de cosas en las cuales muchas de estas personas, estos queridos hermanos, están deprimidos. Y es cierto, el mundo te pone condiciones para amarte y aceptarte. Viste de esta manera y bienvenido seas a nuestro grupo. Camina de esta manera, habla de esta manera, compórtate de esta manera y serás aceptado en nuestro grupo. Pero déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que hay una buena noticia. Que Dios te ama sin condiciones, que Dios te ama tal y como estás, así en estos momentos que me escuchas, chaparrito, delgadito, moreno, blanco, quizás si estás de ilegal en cierto país, de indocumentado, no importa, así como estás, eres una preciosura ante los ojos de Dios. Dios te ama. Esa buena noticia es que el amor de Dios es un amor de fidelidad, que tú y yo a cada instante le ofendemos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestros pecados de omisión. Mas sin embargo, el amor de Dios sigue siendo fiel para ti y para mí. El amor de Dios es eterno, porque el Señor dice en su palabra: desde el vientre de tu madre ya te amaba, ya te conocía. Pero han pasado los años y nos hemos olvidado de Dios, mas sin embargo, el amor de Dios sigue hasta nuestro tiempo, un amor eterno, un amor de dulzura, donde muchas veces quizás tú, joven, adulto que me estás escuchando, tienes un corazón amargado, un corazón resentido, pero más sin embargo el amor de Dios quiere entrar a tu vida, a darte esa dulzura. El amor de Dios, querido hermano, es un amor de compasión. Distingue bien, una cosa es lástima y otra compasión. Lástima es decir, se cayó, pobrecito, que se levante. Pero compasión es sentir el dolor, la necesidad, la dificultad, lo que está pasando a aquel ser querido. Eso es compasión. Y así el amor de Dios es para ti, para mí, un amor de compasión. ¿Cuántas veces hemos dicho: mamá no me entiende, papá no me entiende, el amigo, la amiga, el esposo, la esposa? Y muchas veces quizás llorando ahí en tu cuarto te abrazas de la almohada y dices: ni Dios me entiende. Pero déjame decirte que quizás papá, quizás tu hermano, quizás tu esposo, tu esposa, tus amigos no te entienden. Pero déjame decirte que Dios te entiende, porque te ama con un amor de compasión. Cuando estás ahí en tu cuarto llorando por aquella dificultad, por aquel problema, ahí está Dios entendiéndote, amándote, porque es un amor de compasión para ti y para mí. Muchas veces hemos entonado esta alabanza: grande es el amor de Dios, es tan alto que nadie está arriba de Él, es tan bajo que nadie está abajo de Él, es tan ancho que nadie está fuera de Él. Y cuántas veces la hemos entonado en un grupo de oración, en un congreso, pero realmente no creemos en esa alabanza, que nos encontramos dentro del amor de Dios, dentro de su bondad, dentro de su misericordia, dentro de esa dulzura, de esa compasión. Pero quizás tú que me escuchas dirás: bueno, eso de que Dios me ama, yo ya lo sé. Me lo dijeron en el catecismo, me lo dijo el sacerdote, me lo dijeron mis padres, mis padrinos. Yo ya lo sé eso. Mejor hagas venido a hablar de otra cosa.
Es cierto, quizá ya sabemos todos que Dios nos ama, porque en algún momento determinado de la vida nos han dicho a alguien, algún ser querido, Dios te ama. Y ya lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Dios nos ama tanto, pero Él quiere ser correspondidos. Porque tú y yo somos hermosos, pero el pecado nos ha desfigurado. El pecado de la soberbia, de la lujuria, de la envidia, de la avaricia, de la maldad. Y por lo tanto, es cierto, nos hacemos feos por el pecado, pero Dios te ama, pero Él quiere ser, ¿qué? Correspondido. Tú y yo muchas veces hemos sido rechazados y se siente feo nuestro corazón cuando es rechazado. Así ha de sentir el corazón de Dios cuando tú y yo le rechazamos, cuando no nos damos cuenta de esa lluvia que Él nos regala, de ese bello amanecer al ver ese sol hermoso, de ese anochecer cuando vemos la luna, de cuando yo viajo por muchos lugares y veo por el avión esas inmensas nubes y no nos damos cuenta cuánto Dios nos ama. Somos indiferentes, le rechazamos. Por eso quizás tú sabes en tu corazón y piensas que Dios te ama, pero eres indiferente, vives rechazándole. Y para que mejor me entiendas, imagínate una muchacha que de repente en la escuela le gusta un muchacho y ella le lleva chocolates y de repente este chavo le dice, ¿sabes qué? Los chocolates no me gustan, me salen espinillas. Cuando un joven le lleva flores a una muchacha ahí en su escuela, en su trabajo, y la muchacha le dice, ¿sabes qué? Las flores no me gustan, soy alérgica. Cuando nuestra mamá nos hace de repente nopales, frijolitos, y uno llega y le dice, oyes mamá, de vuelta nopales, de vuelta frijoles. Cuando yo muchas veces voy por la calle dando una publicidad de un evento de evangelización y la gente agarra ese volante, lo rompe y lo echa a la basura, nos sentimos rechazados. Así se siente el corazón de Dios, pero Dios quiere ser correspondido. ¿Qué pasa con esa muchacha? Si aquel muchacho le dice, ¿sabes qué? Son de los chocolates que me gustan. Cuando aquella muchacha le dice al muchacho, ¿sabes qué? Esas flores me encantan, qué rico huelen. Cuando nosotros le decimos a nuestra mamá, mamá, gracias por esos nopales, por esos frijoles, qué ricos. Cuando a mí alguien, esa persona, agarra el volante y me pregunta, ¿dónde va a ser ese retiro, ese congreso de evangelización? Nos sentimos, ¿qué? Correspondidos, y es lo que Dios quiere. Pero si es lo contrario, como estos ejemplos que puse, que son rechazados, así siente el corazón de Dios. Pero de hoy en adelante el Señor quiere que tú y yo le correspondamos. Hay mucha gente, hay muchos ideólogos que pueden decir, bueno, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me perdona, pero es muy diferente a decir yo sé que Dios me ama porque he experimentado su amor, su ternura, su fidelidad, su compasión, su dulzura en mi vida. Dos cosas muy diferentes. Muchos pueden decir yo sé que Dios me perdona, un ideólogo, pero alguien puede decir la diferencia. Yo sé que Dios me perdona porque he experimentado su amor, su misericordia, su gracia. Esa libertad de la esclavitud del pecado, dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, querido hermano, es cierto, ya sabemos que Dios nos ama, pero tenemos que corresponderle, tenemos que recibir ese amor en nuestro corazón. Hay mucha gente indiferente al amor de Dios. Unos se excusan porque dicen, ¿sabes qué? Simplemente yo estoy muy joven, otros porque son adultos, otros porque están casados y así infinidad de pretextos. Pero déjame decirte, querido joven, especialmente a ti, la vida no depende por lo guapo, por lo guapa que estés, por lo popular que seas ahí en la escuela, en la prepa, donde estés estudiando. La vida no depende por tanto dinero que tengas en el banco, por tantos idiomas que hables, por el tipo de carro que traes. La vida no depende de eso, la vida depende de Dios. Cada palpitar en tu corazón te está diciendo, Dios, yo te amo, mi pequeño, yo te amo, mi pequeña. Pero muchas veces tú me dirás, estoy muy joven, porque muchas veces yo te aseguro que allá afuera viene el amigo y te dice, ¿sabes qué? Toma un poco de droga, un poco de marihuana. Oye, ¿qué tal si entras a la pandilla? Oye, ¿qué tal si vamos y secuestramos a X persona? ¿Qué tal y vamos y asaltamos aquella tienda? Tú no dices, oye, espérame, apenas tengo 12, 13, 14 años. Tú no dices eso, tú dices, ¿cómo se hace? ¿Cómo se dispara esta arma? ¿A quién vamos a secuestrar? ¿A quién vamos a robar? Aquí en nuestra ciudad anda una banda que se le dice la banda de los pañales, ¿no? ¿Por qué? Porque son puros jovencitos menores de edad. ¿Pero por qué para la maldad no ponemos pretexto de nuestra edad? Pero para corresponder a ese amor de ese Dios que te está llamando a darle una oportunidad en tu vida. Tú dices, estoy muy joven, pero déjame decirte que el Señor te está haciendo esta invitación aún ahí en tu juventud. Y mira lo que la palabra del Señor dice en Eclesiastés
capítulo 11, versículos del 9 al 10. Y seguiditos, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Escucha la invitación que el Señor te hace a ti que estás diciendo, estoy muy joven. Y dice la palabra del Señor así: joven, alégrate durante tu juventud y encuentra la felicidad. Sigue tus deseos y realiza tus ambiciones, pero no olvides que por todo esto Dios te juzgará. Aparta de ti la tristeza y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque juventud y cabellos negros no durarán. Acuérdate de tu Creador en el tiempo de tu juventud, antes de que lleguen los días amargos y los años en que digas no encuentro placer en ellos. Palabra de Dios. Querido joven que me estás escuchando, alégrate durante tu juventud, encuentra la felicidad, pero muchas veces ¿dónde estás buscando esa felicidad? En lugares equivocados. Aparta de ti la tristeza. ¿Cómo estás apartando la tristeza de tu vida, de tu corazón? En lugares equivocados, en lugares de esclavitud. Y dice la palabra de Dios: jovencita, jovencito, esa carita retirada que tienes, después vendrán arrugas. Ese pelo negro, después vendrán canas, porque la palabra de Dios dice: juventud y cabellos negros no durarán. Acuérdate de tu Creador en el tiempo de tu juventud, antes de que lleguen los días amargos y dolorosos en los cuales digas no encuentro placer en ellos. ¿Cuántas personas ya muriendo quizás por el alcoholismo, por la droga, y dicen: ya no le encuentro sentido a mi vida, ya no le encuentro sentido a este estilo de vida que estoy viviendo? Mira lo que me dejó el alcohol, la droga, el sexo desenfrenado. Para que mejor me entiendas, en la ciudad de Los Ángeles, en la parroquia donde yo estaba sirviendo en un grupo de oración, en la cancha del básquetbol, siempre había un jovencito de 15 años. Siempre me le acercaba y le decía: querido joven, te invitamos al grupo de oración, te invitamos al retiro. Y él siempre me decía: Nels Pastel, ya que tenga 60 yo me acerco a la iglesia, ya que tenga 5 o 4 divorcios, ya que haya vivido, ya que haya hecho de todo. Y yo le decía siempre que me lo encontraba: tú eres precioso para el Señor. Y de repente era como de cintura del 30, después llegaba con pantalones casi del 40, y después pelado de todo pelón, y después hablándome a señas. Poco a poco se estaba metiendo en este estilo de vida del pandillerismo, una moda muy peligrosa en los Estados Unidos. Y yo siempre le decía, y él siempre me repetía lo mismo: Nels Pastel, ya que tenga 60 me acerco a la iglesia. La iglesia es para las viejitas, la iglesia es para la gente que no tiene nada que hacer. Yo estoy joven, yo estoy guapo, hay que ir a tirar rostro, decía él, hay que ir a ver a las jainas y demás. Y siempre era lo mismo. En una ocasión, preparando mi Biblia para ir a predicar a mi comunidad, escuché por las noticias que habían matado a un joven por el callejón de su casa. Yo simplemente dije: Señor, ten piedad y misericordia de esa familia, ten piedad y misericordia de la alma de este joven. Llego a mi comunidad, lo primero que me dicen: hermano Rubén, mataron a su amigo. Yo les dije: tengo tantos, ¿a cuál? Me dicen: ¿se acuerda aquel jovencito que llegaba? Y me di cuenta que era él. Prediqué esa noche, me dijeron dónde lo estaban velando. Llegué, di el pésame a la familia y me acerqué al cajón. Ahí ver su cuerpo ya sin vida, escuchando el eco de su voz: Nels Pastel, ya que tenga 60 hay que tirar rostro, hay que ir a ver a las jainas. Y yo decía con dolor en mi corazón, saber que ni a los 16 llegaste. Querido joven que me estás escuchando, ¿quién te garantiza la vida? Querido joven que me estás escuchando, ¿quién te dice a ti que el día de mañana vas a estar vivo? Querido joven, dale una oportunidad al Señor en tu vida. Estuve en una secundaria y yo le decía a los jovencitos: queridos jóvenes, yo sé que muchos de ustedes tienen una película favorita. Todos levantaban la mano. Yo sé que esa película favorita la han visto más de 5 o 6 veces. Todos aquellos jóvenes levantaban la mano. Yo le decía a aquellos jovencitos: yo sé que tienes una escena favorita, una escena que te gusta, que incluso la adelantas para ver aquella escena favorita. La mayoría levantaban sus manos y yo le decía: pero esa película favorita, esa escena favorita, cuando tú la vistes detrás de cámaras y de repente empezaba aquella escena favorita y decían: corte, salió mal, y se volvía a repetir, y corte y se volvía a repetir, y corte y se volvía a repetir 20, 30 veces para que aquella escena que tanto te conmueve, que tanto te apasiona, quedara bien. Pero yo te digo, querido joven, y le decía también a aquellos jóvenes en aquel lugar: tu vida no es como las películas de
Excalibur. Tu vida, la decisión que tú tomes, porque el Antiguo Testamento dice: el Señor pongo delante de ti la bendición y la maldición, la muerte y la vida, el fuego y el agua. Lo que tú pidas, eso se te dará. Y yo le decía: tu vida, la decisión que tú tomes, si llevas una vida de maldad, de oscuridad, de maldición, no puedes retroceder. Tu jovencita que estás embarazada, no puedes decir: quisiera retroceder un año mi vida. Tu jovencito que ya empezaste en la pandilla, en el alcohol, en esa banda de secuestradores, ya no puedes regresar el tiempo. Lo hecho y ya está. Por eso dale una oportunidad a Dios en tu vida. Abre tu corazón y dile: Señor, es cierto, en mi juventud, Señor, te pongo pretextos y a la maldad no le he puesto pretextos, pero dale una oportunidad a ese Dios que te ama, a ese Dios que se quiere derramar en tu corazón. Para que mejor me entiendas, estamos feos por el pecado, pero Dios te ama. En una ocasión recuerdo, en el camión se subía una señora con un niño con su cara un poco deforme, tenía su ojo metido, tenía sus labios un poco chuecos, parecía como su carita era como de un monstruo. Y de repente aquella gente mirando, una mirada quizás de burla, una mirada de juzgarlo, una mirada que hacía sentir mal a aquel niño. Su mamá se sentó en un lado y el niño se sentó en otro lado. Él se sentía cohibido, se sentía porque aquellas miradas de burla y demás. Cuando la persona que iba a un lado de mamá se levanta y el niño se sienta a un lado de mamá, mamá lo empieza a abrazar, mamá le empieza a hacer piojitos, mamá le empieza a acariciar su pelo, le besa en sus cachetes. Y ahí yo sentí en ese momento en mi corazón que me decía: Rubén, así es mi amor por ustedes, porque ustedes están feos por el pecado. Por eso medio mundo les juzga, les condena, les critica, pero llego yo con mi amor, los abrazo, los hago sentir en esa confianza, les doy ese abrazo de un Padre Celestial que les ama a pesar de que estén deformados por el pecado. Así el Señor te ama. Pero muchas veces, querido hermano, no nomás son los jóvenes, también los adultos le ponen pretextos al Señor. En otra ocasión, subiendo al camión, yo le decía a una persona: querido hermano, Dios le ama, le invitamos a este congreso de evangelización. Y aquella persona me decía: que Dios, ni que Dios no se preocupa de mí. Y yo le decía: claro que Dios le ama, claro que Dios se preocupa por usted, claro, porque su corazón está palpitando porque Él le ama. Y esta persona me decía: mejor cállate. Y yo me le quedé viendo de pies a cabeza. Y él, un poco molesto, me decía: ¿por qué me ves? Yo le decía: es que estoy viendo dónde usted está conectado, dónde usted trae las baterías. Le digo: le guste o no le guste, usted está pensando lo que me va a contestar. Le guste o no le guste, usted vive por la misericordia de Dios. Mas sin embargo, queridos hermanos, nos damos cuenta que no nomás los jóvenes, sino también los adultos ponen este pretexto para que entregar su vida al Señor. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5, versículo 17. Esto es lo que veo: todo lo que uno puede esperar es comer y beber y gozar el bienestar mientras trabaja bajo el sol durante los contados días de su vida, tales como Dios se los concedió. Esa es su parte, palabra de Dios. Querido hermano, tus días y mis días son contados. No sabemos cuándo nos llegará la muerte. Acuérdate en el Evangelio cuando decía aquella persona egoísta: voy a llenar mis graneros y cuando los llene, entonces voy a empezar a vivir la vida. Y el Señor le decía: tonto, sabrás que esta noche iré a reclamar tu alma. ¿Quién te garantiza la vida a ti, querido adulto? Dale una oportunidad a ese Dios que te ama. Dale una oportunidad a ese Dios que quiere llenar tu corazón, que quiere llenar tus vacíos. Queridos hermanos, Dios nos ama, y porque nos ama no quiere que suframos. Pero allá afuera hay un torrente de maldad, de destrucción, de engaño, de esclavitud. Yo nací aquí en la ciudad de Guadalajara, pero más sin embargo me crié en un pueblo. Y en ese pueblo, cuando llovía, se salía el río y de repente era un torrente. Veíamos que aquellas calles parecían ríos y llevaban cosas, animales, personas. Era un torrente de destrucción. Querido hermano, ese torrente de violencia, de destrucción, de engaño, está queriendo atrapar tu vida y mi vida. Que le sigamos dando la espalda a Dios, que queramos vivir indiferentes, que queramos decir en mi vida: Dios, no hay lugar para Dios, porque Dios ya estorba en la política, porque Dios ya estorba en las escuelas, porque Dios está estorbando
en los medios de comunicación, en diferentes lugares. Y la palabra de Dios es tan claro, querido hermano. Abre tu Biblia ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. Entren por la puerta angosta, porque la puerta ancha y el camino amplio conducen a la perdición, y muchos entran por ahí. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la salvación, y son pocos los que dan con él. Palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos hermanos, es tan actual y dice: entren por la puerta angosta, porque la puerta ancha es un camino de destrucción, de maldad, y muchos van por ahí. Muchos que se llaman católicos van por esa puerta ancha de destrucción, dejándose encadenar por el enemigo en ese torrente de engaños, disfrazados de esa alegría, de esas superficialidades, de esas falacias. Muchos católicos van por ahí, y por eso hay tanto sufrimiento, tanto dolor, porque nos estamos dejando ir en ese torrente, jóvenes, adultos y demás. Queridos hermanos, Dios nos ama, y porque nos ama no quiere que sufras. Y allá en el mundo se levantan muchas voces anunciando y proclamando y diciendo: aquí está este camino de la violencia, del alcohol, de la maldad, de la pornografía, de la prostitución. Se levantan muchas voces, muchas mentiras disfrazadas de verdad, muchos estilos de vida. Pero querido hermano, si tú me escuchas, me estás escuchando en estos momentos, déjame decirte que sea cual sea el camino que tú estás caminando, si no es el camino de Cristo, vas a terminar en derrota, en dolor y en sufrimiento. Si estás confiando en otras mentiras que no son la verdad de Cristo, vas a terminar en confusión. Si estás viviendo otro estilo de vida el cual no es de Cristo, vas a terminar también en ese sufrimiento, en ese vacío, en esa depresión, en esa soledad, en esa esclavitud. Por eso, si tú estás caminando por otros caminos, por ese camino ancho que nos lleva a la perdición, y si tú quieres encontrar esa felicidad, ahí nunca la encontrarás. Pero Cristo es el verdadero camino. Ríndete al camino que es Cristo. Ríndete a ese camino que te va a dar esa verdadera libertad, ese gozo, esa alegría en tu corazón. Si tú estás confiando en esas mentiras disfrazadas de verdad, si estás confiando en los brujos, en los hechiceros, en la Santa Muerte, en los amuletos, en todo aquello que te está alejando de Dios, déjame decirte que vas a terminar con una confusión total. Vas a terminar esclavizado en las garras del enemigo, porque quizás tú estás confiando en la ouija, tú estás confiando en la limpia, tú estás confiando en los amuletos, en la pata de conejo, en la herradura, en los ajos, en tantas mentiras disfrazadas de verdad. No te dejes engañar. Por eso Jesucristo dice: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué, querido hermano? Alza tus manos. No te veo con cadenas. ¿Libres de qué? Libres de supersticiones, que viernes 13, que martes 13, que luna llena, que te barren los pies, que bajas debajo de la escalera. Tantas supersticiones que incluso gente que se llama católica, gente católica que dicen: soy católico de hueso colorado, y ver a esas madres de familia que traen a su bebé recién nacido, pero lo traen ¿con qué? Con el ojo de venado, para que no le hagan ojo. Tantos engaños, tantos estilos de vida que nos están proponiendo allá, muchos estilos de vida: vivir una vida de pandillero, de drogadicto, de prostituta, de darqueto, de secuestrador, de violador, de asesino, y nos causa orgullo todo eso. Y como dice San Pablo, lo que les debería dar vergüenza les causa orgullo. Estuve predicando en cierto lugar, no quiero decir la ciudad, el estado, y me decía que el sacerdote, aquí se le pregunta a los niños: ¿qué quieres ser de grande? Él esperando que digan un abogado, un licenciado. Aquellos niños dicen: quiero ser, y mencionan un narcotraficante famoso. Cuando este sacerdote le pregunta a las jovencitas: ¿cómo quisieras que fuera tu futuro esposo? En vez de que dijeran un hombre que me ame, trabajador, igual ellas mencionan un narcotraficante. Aquellas personas, madres de familia, venían, y él me contaba, venían para que yo ofreciera una misa por su hijo. Y yo le decía a estas personas: ok, su hijo está enfermo, ¿cuál es la necesidad? Y ellas decían: no, padre, para que llegue bien con el cargamento y no lo agarren. ¿Y a qué cargamento se refería esa madre de familia? Se estaba refiriendo al cargamento de la droga. ¿A dónde estamos llegando? Viviendo muchos estilos de vida. Y cuando yo veo esos estilos de vida que se levantan y dicen: yo quiero vivir este estilo de vida de esta manera, de otra manera, y quizás ridículos, haciendo el ridículo, porque ¿sabes qué? Muchas veces cuando en el alcoholismo somos la diversión, el hazme reír de los demás.
Pero no nos da vergüenza cuando yo veo todos esos estilos de vida en el restaurante donde trabajaba en la ciudad de Los Ángeles, ver tantas modas, tantas diferentes estilos de vida, de vivir ridículos, pero más sin embargo no les daba vergüenza. Y el Señor, cuando veo esas personas, cuestiona mi corazón y mi vida y me dice: si a ellos no les da vergüenza hacer el ridículo para la maldad, para la violencia, para tanto dolor que están causando con sus actitudes en esa esclavitud que están llevando de vicios y demás, porque a ustedes católicos, porque a ti en tu corazón te da vergüenza testificar que crees en mi palabra, testificar que yo te he dado vida nueva, testificar que yo te he sacado de esa vida de muerte, de oscuridad y de esclavitud, y ahora eres libre. Muchas veces queremos hacer el ridículo para el mundo, pero para Cristo no. Nuestro querido Papa Juan Pablo II decía en un libro hermoso que se llama Cruzando el umbral de la esperanza, y decía: es necesario que cada católico ya no se avergüence del Evangelio. Es necesario que cada católico tenga un encuentro personal con Cristo. Y si tú que me escuchas, querido hermano, me dices: yo soy católico a mi manera, ese tipo de católicos no existe. Estás con Cristo, estás contra Él, juntas o desparramas, eres frío o caliente, porque tibios los vomitará el Señor, dice el Apocalipsis. Tienes que tomar una decisión. Hoy en día nuestra iglesia católica necesita productores, necesita managers, no para hacer famoso a tal artista, no para hacer famosa aquella obra de teatro, aquella película, aquella revista. No, la iglesia católica necesita productores, necesita managers para levantar en lo alto a Cristo, para que el mundo sepa que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay solución, que en Cristo está la respuesta, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay liberación, que en Cristo hay vida nueva. Es tiempo, querido hermano católico, de despertar. Ya no seas un católico a medias. Consagra, rinde tu vida a Cristo. Allá afuera se nos dicen una publicidad por los medios de comunicación, por las canciones, por las obras de teatro, por las novelas, por las películas. Ten placer sin mirar con quién. ¿Qué dicen allá afuera sobre tu cuerpo, sobre tu genitalidad, sobre tu sexualidad? Repito una vez más: ten placer sin mirar con quién, sea hombre con hombre, mujer con mujer, con un animal, con un niño, con un familiar, con un muerto, con una persona de la tercera edad, con un objeto. No importa con quién o cómo, hay que tener placer. Eso es lo que allá afuera se te está diciendo. En una ocasión, andando por el centro de X ciudad, veía a un joven que en su playera decía: provocaré terror. Eso a mí me llamó la atención, pero a la vez el Señor cuestionaba y salió una reflexión. Con nuestra forma de vestir, querida joven, querido joven, ¿qué estamos provocando? ¿Malos pensamientos en quien nos ven? ¿Malos pensamientos de lujuria, de deseo? ¿Qué estamos provocando con nuestra forma de vestir? ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Gloria Trevi? ¿Virginidad? ¿Tiempo de las abuelas? ¿Quién es tu ídolo? ¿Shakira? ¿La virginidad es algo anticuado? ¿Quién es tu ídolo? ¿Alejandra Guzmán? Yo misma, decía ella, le pondré el condón a mi hija. Ten placer sin mirar con quién. Y todo lo vemos tan normal, que te dicen a ti, hombre casado: tu esposa es para que se quede en casa. Ella es la casada. Tú vente con nosotros como Pancho Villa, una aquí y la otra a la orilla. A ti, madre de familia, ¿qué te están diciendo? Si tu esposo no te hace caso, si tu esposo no te saca a pasear, pues vente, va a estar el show solo para mujeres. Puedes deleitarte la pupila. ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué es lo que dice allá afuera? En canciones, en modas, a las jovencitas. Enseña lo más que puedas. Y muchas de ellas confunden ser sexy con vulgaridad. Dos cosas muy diferentes. Vente, vamos a vivir nuestro amor prohibido, que no sepa tu esposo ni sepa mi esposa. Que pecando se toca el cielo, el infierno si no nos arrepentimos. ¿A dónde estamos llegando? Querida jovencita que me escuchas, querida mujer que te llamas católica, que te llamas una mujer de Dios, yo te digo a ti: mírate en el espejo. ¿Cómo es tu forma de vestir? Y tú dile al Señor: Señor, cuando suba al camión, cuando llegue al trabajo, a la oficina, a la escuela, aquellos amigos, aquellas personas que me vean, ¿qué yo provocaré en sus mentes?
lujuria, malos pensamientos, deseos impuros. Querido joven, tu forma de vestir, ¿cómo es? Hoy en día, los pantalones todos rotos, enseñando tu ropa interior. ¿Cómo estamos vistiendo? Estuve predicando en cierta ciudad y me daba tanta tristeza. Iba a ser una misa de graduación. Y cómo iban llegando aquellas jovencitas con un vestido enseñando casi todo. Me daba vergüenza ajena. Yo decía dentro de mí, ¿acaso esto es que una graduación de abogadas, de licenciadas? O quizás dentro de mí decía, o es una graduación de chicas teiboleras, de chicas que se están iniciando en la prostitución. Querida mujer que me escuchas, si eres una mujer decente, muéstralo con tu forma de vestir. ¿A dónde estamos llegando? Me da tanta tristeza. Y critican a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes, cuando ponen anuncios o una lona fuera de la iglesia. Esta es la casa de Dios. Este no es un antro. Esta no es una playa. Este no es un lugar de venir a ligar. Jovencita, si tú vas los domingos a la misa, y principalmente cuando te acercas a la hora de la Eucaristía, de recibir ese banquete, a ese Cristo que está vivo en la Eucaristía, presente y real, ¿cómo es tu forma de vestir? Viene el Rey de Reyes, el Rey puro, el Rey que no tiene pecado a tu corazón, y cómo lo estás recibiendo con esa forma indecente de vestir. Queridas hermanas, queridos hermanos, es tiempo de ver cómo vestimos. Es tiempo de ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. En muchos lugares donde predico le hago esta pregunta a los jovencitos. Jovencito, ¿te atreverías aquí en la iglesia, en el templo, a ver una película pornográfica? ¿Te atreverías aquí en el templo a hacer algo indecente con tu novio, con tu novia? ¿Te atreverías aquí en el templo a tener relaciones sexogenitales con tu novio, con tu novia? Los jovencitos abren los ojos como de tomate y diciendo, pero este predicador, ¿qué onda? ¿Cómo nos hace esa pregunta? Claro que nunca haríamos eso en el templo. Y yo les he dicho a ellos, claro que en el templo ni tú ni yo nos atreveríamos. Pero veamos qué es lo que la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Y dice así: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios mismo puso en ustedes? Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, sabiendo que fueron comprados a un gran precio. Procuren que sus cuerpos sirvan para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Querido hermano, como te decía, esa pregunta quizás en el templo material donde nos reunimos a celebrar los sacramentos, a recibir la Eucaristía, no nos atreveríamos a decir esas cosas de impureza. Pero con este templo que es tu cuerpo, si te prostituyes, si te dejas manosear indecentemente por el novio, por la novia, si ves pornografía, si cometes adulterio, si cometes fornicación, si cometes tantos actos de impureza, si cometes un aborto, este templo que es templo vivo del Espíritu Santo, y dice la palabra, fuimos comprados a un precio de dolor, a un precio de sangre. Procura con tu cuerpo darle la gloria a Dios. Si te estás pensando casar, querida hermana, fíjate cómo es tu vestido. Si tú vas a ser dama, fíjate cómo es tu vestido. Tú puedes ser tentación de pecado. Tú puedes ser obstáculo para que aquella persona, cuando vaya a recibir a Cristo en la Eucaristía, ya vaya corrompido con esas escenas, porque la mente es la loca de la casa, como decía Santa Teresa, y al verte a ti, aquel hombre lujurioso quizás ha desencadenado esa loca de la casa que es la mente. ¿Realmente le estás dando con tu cuerpo gloria a Dios? ¿Realmente tú, querida jovencita que estás con tu novio, están viviendo en castidad? El catecismo de la Iglesia Católica dice, ayúdense mutuamente a vivir en castidad. Y mucha gente me dice a mí, oiga hermano Rubén, pero Jesús era el Hijo de Dios, pero Jesús era Dios y Él no sufrió. Cuando ven una imagen de un Cristo crucificado y dicen, qué hermosa imagen la hizo tal artista de Francia, de Londres, de Inglaterra, de Estados Unidos, y vuelven a repetir, pero Él no sufrió porque Él era Dios. Y yo les digo a estas personas, Él se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado, porque Él sentía
Él quería sentir tu dolor, Él quería sentir tu necesidad, Él quería sentir esas veces cuando te has sentido rechazado, olvidado, abandonado. Él fue semejante a nosotros menos en el pecado, y cuando le estaban enterrando esos clavos en sus manos, claro que le dolía, pero decía: lo hago por aquellas personas que con sus manos roban, con sus manos golpean, con sus manos hacen señas obscenas. Lo hago por ellos. Cuando le estaban enterrando ese clavo en sus pies, claro que le dolía, pero decía: lo hago por mi pueblo que está alejado de mí, porque con sus pies patean, con sus pies corren a la maldad, con sus pies humillan. Cuando le estaban enterrando esa lanza en su costado, claro que le dolía, pero decía: lo hago por aquellos jóvenes, por aquellos adultos que tienen un corazón duro, un corazón de deseos de venganza, un corazón de deseos de cobrarse mediante la sangre, o aún quizás en la muerte, aquella ofensa que le hicieron. Cuando le estaban enterrando esas espinas en su frente, claro que le dolía, pero decía: lo hago por aquellos jóvenes que su mente está saturada de pornografía, de pensamientos indecentes, de pensamientos lujuriosos. Claro que le dolía. Querido hermano, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Estás escuchando la invitación del mundo? La invitación engañosa de los amigos que te invitan. ¿Eres casado? ¿Al adulterio? ¿A ver a las chicas en el table dance? ¿A hacer tantas cosas indebidas? Al cabo dices: todos lo hacen, no pasa nada. ¿O estás respetando tu cuerpo? Déjame decirte que tú y yo somos seres sexuales y sensuales. Tenemos nuestra sexualidad, nuestra genitalidad, pero tenemos sentimientos. Para que mejor me entiendas, en una ocasión una amiga me estaba cortando el pelo en el patio de su casa, y su hermano tenía gallos, y de repente andaba un mayate. Son unos animalitos verdes, para quien en otro país no sepan de este animalito, y empezaba a volar, y de repente el mayate bajaba y el gallo y las gallinas lo seguían, y de repente el mayate subía y bajaba, y yo veía esa escena. Y yo pensaba: mayate tonto, te van a comer, sube, vuela. Mayate tonto, ya no te bajes, vete a otro lado, te va a comer el gallo y la gallina. Y de repente, pues el mayate no me hizo caso y volvió a bajar, y el gallo llegó y se lo comió. El Señor decía a mi corazón: ellos no tienen sentimientos, ellos no pueden meditar, ellos no pueden medir el peligro, pero tú tienes esa capacidad, esa razón. Pero muchas veces actuamos como los animalitos. Porque yo me pregunto, cuando una perrita, de repente le salen unos perritos ahí, y de repente tienen una relación, yo no creo que tenga la capacidad de decir la perrita: ay, ¿qué tal si esta sinvergüenza me deja embarazada y me deja siendo una madre soltera? Yo creo que ellos no tienen esa capacidad. Pero tú y yo tenemos nuestra genitalidad, pero tenemos esa capacidad de razonar. Entonces, la decisión está en ti y en mí. O tú me dirás: bueno, Rubén, no pasa nada. De repente, claro, dicen por ahí el SIDA, la blenorragia, la gonorrea, el herpes, el papiloma humano y tantas infecciones más que se transmiten en una relación sexogenital. Y tú me dirás a mí: Rubén, pues hay condones. Rubén, en la primaria los van a repartir como si fueran dulces. Voy al antro, una maquinita, ahí puedo sacar un condón del color que quiera. Así que, pues, hay que darle bola a la hilacha. La vida se vive solo una vez. Que no te preocupe el SIDA, ahí está Condonomanía. Ahí está esa tienda, el encanto del placer. ¿A dónde estamos llegando? Si realmente el condón ayudara, no hubiera tanto alto índice de estas enfermedades venéreas. A muchas mamás, tu mamá que me estás escuchando, quizás eres de esas mamás liberales, de mente abierta, que en vez de un lonche, una manzanita, le pones un condón a tu hijo, le pones un condón a tu hija. Déjame decirte, una vez me encontré una revista que decía: desde que trabajo en el área del SIDA, le he tomado cierto cariño a la palabra condón. Dentro de mis palabras espirituales preferidas está el condón. Fíjense, se crea una mujer muy espiritual. Y seguía diciendo este pequeño artículo: es una palabra que les parece un poco molesta,
pero la realidad de su definición es salvavidas. El nombre que le pertenece a Cristo, Salvador de tu vida y de tu alma, de tu cuerpo, se lo hemos dado un simple condón. Condones por doquier. ¿A dónde estamos llegando? Pornografía por doquier, revistas indecentes por doquier. Fíjate la palabra del Señor lo que dice. No dejen que el pecado tenga poder sobre tu cuerpo. En otras versiones dice, no dejes que el pecado tenga dominio sobre tu cuerpo. Y mejor lo vamos a ver en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14. Y dice así, que no venga el pecado a ejercer su dominio sobre vuestro cuerpo mortal. No se sometan a sus inclinaciones malas, ni le entreguen sus miembros que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Palabra de Dios. Querido hermano, no entregues tu cuerpo al servicio de la impureza, porque como dice la palabra, son malas armas al servicio del pecado. En muchos lugares donde ando predicando, señoras que se acercan y me dicen llorando, estoy infectada por el virus del SIDA, porque mi propio esposo me ha infectado. Qué triste esta realidad. Pero hablar de pureza, de castidad, no deja dinero. Pero más sin embargo hablar de condones, a ellos no les importa tu vida, querido joven. Entiende, hay mucho dinero, miles y millones de dólares, un negocio redondo a cuesta de tu vida. Recuerdo un amigo en la ciudad de Los Ángeles muriendo de SIDA, tomando 36 pastillas diarias, cambio de sangre cada mes, diferentes operaciones, abandonado por los amigos, por la familia. Y él llorando me decía, Rubén, yo sé que tú les predicas a los jóvenes, diles que yo siempre usé condones de sexo seguro y veme aquí muriendo de SIDA, veme aquí muriendo como un perro, solo, abandonado, porque medio mundo me ha dado la espalda, porque en su ignorancia piensan que yo los voy a contagiar de SIDA. Qué tristeza que muchos están haciendo millonarios a través de aquellos que pusieron su confianza en el condón y están muriendo ellos, mientras otros pocos están gozando ese dinero. Abre tus ojos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que alguien te da a ti, no te da, te presta una casa muy bonita, una casa que huele muy bonito, una casa muy pintada, una casa donde tú puedes vivir, pero es prestada. Tarde o temprano el dueño va a venir a decirte, entrégame esa casa. Pero de repente ves que pasa el tiempo y el dueño no llega. Entonces tú dices, de repente este color no me gusta. Y empiezas a rayar un poco, muchas cosas ahí, unas imágenes muy feas, muy horrorosas. Y de repente esa casa ya no huele tan bonito, apesta pura marihuana porque te empiezas a drogar. Y de repente ahí se oyen únicamente canciones de doble sentido, chistes de doble sentido, donde empiezas a poner muchos pósters de mujeres semidesnudas. ¿Y qué es lo que pasa? Donde quizás rentas esa casa que no es tuya para que uno se prostituyan o para que a una jovencita le cometan un aborto. ¿Con qué cara tú entregarías esa casa cuando venga el dueño? El Señor te ha entregado un cuerpo que es templo vivo del Espíritu Santo, pero quizás así como aquella casa que tú la rayaste, pues tu cuerpo lo empiezas a rayar. Con tatuajes, quizás tu aliento ya no es un aliento rico, es un aliento a marihuana, donde tus palabras son palabras de doble sentido, chistes malsanos, donde quizás con tu cuerpo te prostituyes, jovencita, cometes abortos. ¿Qué pasará cuando el Señor, el dueño de ese templo vivo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, venga y te pida cuentas? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Viviendo la vida del joyerito
y poniéndote piercings en la lengua, en los genitales, en las orejas, yo no sé dónde más. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo? ¿Desfigurando esa imagen de Dios? Hoy en día tenemos que ir contracorriente. Hoy en día se necesitan mártires de la pureza, porque te van a criticar, te van a rechazar, pero si tú quieres realmente vivir una vida plena, que no te preocupes por el SIDA, por la blenorragia, por la gonorrea, por el papiloma humano, por el herpes, por la sífilis y tantas enfermedades más, empieza a respetar tu cuerpo. Tu cuerpo costó un precio caro, la sangre de Jesús. Y dice la palabra de Dios en Eclesiástico 18:30, refrena tus apetitos. Pero ¿cómo vas a refrenar esta lujuria? Muchos me dicen, oye Rubén, yo no puedo ver a una joven con una mirada limpia. Yo le digo, ¿cómo andas en esas revistas indecentes, en pornografía? ¿Qué es lo que traes en tus celulares? Esas películas escondidas. Agachan la cabeza y me dicen, es cierto, estoy saturado de pornografía. Digo, ¿cómo quieres ver a una jovencita con una mirada limpia cuando tu mente la estás ensuciando con tanta basura, con tanta puchedumbre? Y lo mismo hoy en día las jovencitas me dicen, ¿cómo yo puedo ver a un hombre con mirada limpia? Igual, están en pornografía, están haciendo y viendo tantas cosas que dañan su mente. Por eso, querido hermano, esta es la decisión: respetar tu cuerpo o darle placer, y el día de mañana venga una consecuencia. Dios no castiga. Dios no castiga. Recuerda que son las consecuencias del pecado. Jeremías 2:19, tus mismas faltas te castigan, tus mismas infidelidades te condenan. Comprueba cuán malo, amargo y doloroso resulta abandonar a Yahvé tu Dios. Si tú que me escuchas ya estás contagiado con este virus del SIDA, no es un castigo de Dios. Querido joven, si tú aún no estás infectado, pero tienes miedo a hacerte la prueba, déjame decirte que tiempo atrás el conteo de los que estaban infectados eran cerca de 50 millones de personas infectadas con el virus del SIDA, más los que ya están infectados sin saber que lo están. Si esos 50 millones infectaran mínimo al mes a una persona, saca tu cuenta. Tú me dirás, yo me he acostado nomás con uno. Tú me dirás, yo nomás me he acostado con una. Y ese uno, esa una, ¿con cuánto se ha acostado? Quizás con 2, con 3. Y por lo tanto, tú al decirme únicamente lo he hecho con uno, lo he hecho con una, traes el riesgo de 50, 60 personas en una sola persona. Abre tus ojos. No dejes que nadie decida por ti. Tú eres hermoso, tú eres bello. Recuerda, tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. No se vale que nadie pisotee tu dignidad. No se vale, jovencita, que alguien te ponga unas condiciones para ser amada. El que te ama te va a respetar. El que te ama no te va a pedir la prueba del amor. No pongas en riesgo tu salud. No lo tomes a la ligera. Déjame decirte que el Señor te ama mucho. Déjame decirte a ti, querido hermano, si quieres empezar una vida nueva, Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas. No importa tu pasado, no importa que te hagas ensuciado como un animalito, te hagas manchado. El Señor te quiere devolver esa dignidad de hijo de Dios, esa dignidad de hija de Dios. Cierra tus ojos en este momento. Vamos a orar al Señor. Ponle ahí tu necesidad, ponle ahí tu dificultad, ponle ahí lo que te aflige, lo que te lastima. Yo te pregunto, ¿quién te garantiza la vida? ¿El día de mañana estarás vivo? ¿Quién nos garantiza la vida dentro de 1 año, 2 años? ¿Con tus ojitos cerrados? Escucha lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2. Es mejor ir a un velorio que asistir a un banquete, porque este es el fin de todo hombre, y al que vive le sirve para reflexionar. Palabra de Dios. Cuando vayas a un velorio, medita cuando
tú y yo nos tocará estar en un cajón ahí, y el cuerpo, nuestro cuerpo, sin el aliento de vida. Dale una oportunidad al Señor. Dile a Cristo que venga a tu corazón. Dile a Cristo que como católico no has sabido entender que eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios, que no eres un animalito. Invita a Jesús ahí con tus ojitos cerrados y mira lo que dice el Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer, yo con él y él conmigo. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. El Señor quiere entrar a tu corazón y dile que Él venga a tu vida. Dile que Él llene tus vacíos. Dile que Él te dé la fortaleza para de este momento hacia adelante puedas vivir en castidad. Para que desde este momento en adelante puedas decirle a tu novio, de hoy en adelante, ¿sabes qué? Mi cuerpo se respeta, no más relaciones sexogenitales. Es el tiempo de que tú, hombre de Dios, si es que te llamas así y estás casado, es tiempo de romper con esa mujer que no es tu esposa. Tu mujer, querida hermana, de romper con ese hombre que no es tu esposo. Imagínate por un momento que Jesús viene a tu cuarto. Ahí, ese cuarto que has tenido con llave, Él quiere entrar. Y tú dices, no, Jesús, no, a mi cuarto no, espérame en la sala, espérame en el patio, en la cochera, en el baño. A mi cuarto no. Porque te da vergüenza que Jesús entre a tu cuarto. ¿Qué tienes debajo del colchón? ¿Pornografía? ¿Revistas? ¿Qué tienes en ese buró donde nadie lo abre? ¿Condones? ¿Teléfonos de personas con las cuales puedes pecar o ya estás pecando? Porque nadie quieres que vea tu celular. ¿Qué fotos indecentes traes ahí? ¿Qué documentos tienes ahí en tu computadora, en tu lap, guardado? Es tiempo de decirle al Señor, Jesús, yo ya no puedo más, Señor. Yo ya no puedo más con estos deseos impuros, con esta lujuria, con esta sexualidad desenfrenada. Yo ya no puedo más, Señor, ayúdame. Y el Señor lo hará. El Señor está ahí a un lado de ti. El Señor te está transformando esa mente, te está transformando ese corazón lleno de deseos impuros. Te está transformando todo tu ser. Entrégale al Señor tus recuerdos, tus emociones, tu sexualidad y dile, Señor, yo ya no quiero más que mi cuerpo sea ultrajado. Yo ya no quiero más, Señor, que mi cuerpo sea como un objeto reducido a un simple placer o para dar placer. Dame tu fuerza, Señor. Quiero vivir de hoy en adelante en pureza. Quiero vivir de hoy en adelante en castidad, Señor. Quiero respetar a mi novia, a mi novio, Señor. Quiero serle fiel a mi esposa, a mi esposo, pero yo solo no puedo. Dame tu gracia, dame tu amor, Señor. Yo solo no puedo. Que la llenura de tu Espíritu Santo me dé poder, me dé esa valentía, ese coraje de decir no más se manche este cuerpo que es templo vivo del Espíritu Santo. El Señor ahí está. El Señor te escucha y el Señor quiere llenar ese vacío, esa soledad, porque esa soledad te ha llevado a la prostitución, porque esa soledad te ha llevado a estar haciendo cosas indebidas. Quizás tú como matrimonio son cómplices de la impureza, porque se meten en esos lugares a prestarse mutuamente, a prestar tú a tu esposo, viceversa, tú a tu esposa. Basta ya de eso. El Señor les ama mucho. El Señor te da una vida nueva, te da una mente nueva. Entrégale, ríndete a Él y dile, Señor, yo ya no puedo con esta adicción. Yo ya no puedo, Señor, pero me rindo a ti. Me rindo ante tus pies, me rindo ante tu presencia. Me rindo, Señor, porque quiero ser libre, Señor. Ya no quiero ser esclavo. Ya no quiero que el poder del pecado tome control de mi vida. Por eso, Señor, te doy gracias, porque yo sé que tú estás haciendo esa obra en mi vida. Si tú, querido hermanito,
¿Me estás escuchando? Ahí alguien te ha llevado este CD. Estás ahí ya en fase terminal de SIDA. Déjame decirte que no fue un castigo de Dios. Que el Señor Jesús está sufriendo ahí junto a ti, en tu lecho de dolor, de sufrimiento, de rechazo. Conviértete a Jesús, dile que venga a tu corazón, que te perdone, para que el día de mañana te lleve a ese lugar donde ya no habrá llanto, como dice el Apocalipsis, donde Él enjugará nuestras lágrimas. Abre tu corazón a Cristo, sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu pasado. Cristo te está dando una vida nueva. Simplemente dile: Señor, si yo quiero esa vida nueva en mi vida, déjate amar por Dios. Déjate que te sature, que te empape su amor, su ternura, su misericordia, su bondad. Sigue meditando y con tus ojitos cerrados estas alabanzas. Síguele hablando a Jesús con tus propios labios, con tus propias palabras. Con tus ojitos cerrados, medita estas alabanzas. Dios te ama mucho. Pon, si quieres, la mano en tu corazón y siente cómo palpita tu corazón. Y en cada palpitar el Señor te está diciendo: yo te amo, yo te amo. Si papá o mamá nunca te dieron un abrazo, quizá ya fallecieron, en estos momentos papá Dios te está abrazando. La Santísima Virgen María te está abrazando. Gracias, Señor. Dios te ama, querido hermano.